Muy buenos días a todas y todos. Este es el video de la materia Análisis de Circuitos correspondiente al trabajo colaborativo 1, que trata sobre el tema de reconocer los conceptos básicos, elementos y fórmulas de circuitos DC. Se presenta como evidencia de aprendizaje práctico al tutor y director de la asignatura, el ingeniero Manuel Enrique Wagner. Para este trabajo se conformó el grupo de la materia 243003-43 por los siguientes estudiantes: Penermarín López, Mauricio Vanegas, Anderson Isnardo Plata y quien les habla, Fernando Enríquez, su servidor. Para el video se propone la construcción del circuito en protoboard con los valores del circuito del momento 1 y probarlo para ver si cumple con los requisitos de diseño. De igual manera, elaborar una tabla para registrar los valores calculados y medidos de resistencias, voltajes y corrientes. Con los datos registrados, calcular el porcentaje de error entre los valores medidos y los teóricos mediante la fórmula valor teórico menos valor medido sobre valor teórico por el 100%, y eso nos va a dar el porcentaje de error. A continuación mostraremos cuál fue el procedimiento que se adelantó para tomar la medición en cada una de las resistencias. Sobre la protoboard se ubicaron las 17 resistencias siguiendo el mismo plano del circuito. Con la ayuda del multímetro, el cual se gradúa en la unidad de medida para resistencias, que se conoce como ohmios, comenzamos a desconectar uno de los polos de la resistencia R1 y tomamos las dos puntas y las colocamos a lado y lado de la resistencia. Debemos separar del circuito uno de los polos de la resistencia para que la medida del multímetro no involucre a las otras resistencias del circuito. Se podría haber reducido el tamaño del mismo, haciendo uso de los buses dobles de la protoboard. Pero para una mejor visualización, se optó por usar solo uno de los canales de la protoboard para el polo a tierra del circuito. Es de aclarar que el circuito no se debe energizar aún. La medida de los resistores se toma en paralelo entre la resistencia y el multímetro. Es decir, cada punta del multímetro se coloca al lado y lado de la resistencia. Las resistencias se utilizan en los circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión, según la ley de Ohm. A diferencia de otros componentes electrónicos, los resistores no tienen polaridad definida. Es por esta razón que no influye el sentido en que coloquemos las puntas del multímetro, pero eso sí debe hacerse a ambos lados del resistor. Nos percatamos de que las resistencias utilizadas en este circuito están marcadas por 4 franjas de colores, es decir, pertenecen al estándar de 4 colores de las resistencias. Luego de efectuar la medición, elaboramos la tabla con los valores teóricos frente a los valores medidos y así obtenemos el porcentaje de error descrito anteriormente en la fórmula. Para la alimentación del circuito, se utilizó una pila de iones de litio usada normalmente para recargar celulares y cuyo voltaje de salida es más o menos 5 voltios. Con la ayuda de un cable USB con salida a plug cilíndrico de 2 contactos, un adaptador y 2 jumper, se energizó el circuito. A continuación se dispuso el multímetro en la unidad de medida para corriente directa, o también conocida como voltios DC. Comprobamos el valor del voltaje que proporciona la fuente. Este voltaje es de 5,25 voltios, que es el que se utilizará como fuente ideal para el resto del trabajo
y los cálculos correspondientes. Comprobamos el valor del voltaje del circuito a la entrada y a la salida. La medida del voltaje se toma en paralelo entre los polos del resistor y el multímetro, similar al proceso de las resistencias, pero en esta ocasión ya se debe energizar el circuito y no se deben desconectar las resistencias. Tomamos cada una de las puntas y las dispusimos al lado y lado de cada resistencia y comprobamos así la diferencia de potencial que circula por cada una de ellas. Para la toma del voltaje es determinante el sentido de posición de las puntas del multímetro, ya que esto nos indicará el sentido de la corriente, es decir, negativo o positivo. Recordemos que la tensión en una resistencia está especificada por la ley de Ohm. Entonces, como la tensión eléctrica o diferencia de potencial, también llamada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, esto conlleva que exista un sentido para el traslado de electrones de un sitio a otro, y a su vez es lo que origina la polaridad del circuito, que para fines teóricos se le ha denominado positivo o negativo. El símbolo de la unidad de medida, conocida como voltio, es gracias a un físico italiano llamado Alessandro Volta, quien en el siglo XVII desarrolló la pila eléctrica. Luego de efectuar la medición, elaboramos la tabla con los valores teóricos frente a los valores medidos y así obtenemos el porcentaje de error descrito anteriormente en la fórmula. A continuación, expondremos el procedimiento que se adelantó para tomar la medición de la corriente en cada uno de los puntos del circuito. Sobre la protoboard se ubicaron las 17 resistencias siguiendo el mismo plano del circuito. Con la ayuda del multímetro, el cual se gradúa en la unidad de medida para corriente, trasladamos la punta roja hacia la izquierda del equipo y lo ubicamos en el conector rojo, que es el indicado para medir la intensidad. Ahora comenzamos por desconectar el polo de la resistencia R1, que queda más cercano a la fuente de voltaje, y tomamos la punta roja y hacemos contacto con este punto. Ahora alcanzamos la punta negra del amperímetro y hacemos contacto con el polo de la resistencia R1. De esta forma se configura un circuito en serie y se obtiene así la medida en el amperímetro. El dispositivo de medición, a partir de este momento, deja de llamarse multímetro para convertirse en un amperímetro, puesto que las unidades de referencia son el amperio y el miliamperio. Para nuestro caso, el aparato de comparación de medidas se autogradúa en corriente directa o corriente alterna según sea el caso, por lo cual no es necesario diferenciar estos dos tipos de intensidades. El mismo proceso que utilizamos para determinar el valor en amperios de R1 lo repetimos en las otras 16 resistencias. Desconectando, midiendo y volviendo a conectar es como obtenemos la medida real de la corriente en cada punto del circuito, la cual varía del valor teórico de la misma. Recordemos que la corriente continua
se debe al invento de la pila voltaica, pero no fue sino hasta las postrimerías del siglo XIX cuando la corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión de la energía eléctrica. Ya en el siglo XX, este uso decayó en favor de la corriente alterna, que presenta menores pérdidas en la transmisión a largas distancias. Esperamos que este video sirva de apoyo para el proceso de aprendizaje de nuestras carreras y que otros compañeros de la UNAD se puedan servir del mismo. La tabla que estamos observando es el resultado de la comprobación realizada sobre la protoboard con los valores teóricos frente a los medidos, y así obtenemos el porcentaje de error descrito anteriormente en la fórmula. De parte de nuestro grupo y del mío propio, les agradecemos su atención prestada. Muy buen día a todas y todos.